Creo que ya. Ya estamos, Ale. Estamos en vivo. Yo no me veo por ningún lado. Ya está saliendo en vivo ahorita. Ya está en el Facebook Live. En el Facebook tiene que ver. Empiece nomás, Alecita. Ya estamos en vivo. Ramirito, pero yo no me veo por ningún lado, no me veo dónde estoy. Igual Yo y voy ya a le vi empezar. por el Facebook. Ya le vi por el Facebook. Ya está saliendo lo que estamos hablando. Sí. Listo. Muy buenas noches. Es un gusto para mí esta noche poder estar nuevamente con todos ustedes y especialmente con el ingeniero Ramiro José Jaramillo. Él nos está acompañando todos los sábados a esta hora para hablar de un tema muy importante. Consideramos que es un tema muy importante para cada uno de nosotros, la Biblia y la política. ¿Cómo estás, Ramirito, en esta noche? Muy bien, Alecita, aquí todavía luchando con esto de la tecnología. Como tú bien lo sabes, estamos pasando complicado todavía, ¿no? Adaptarnos y, y tratando pues de que podamos hacer una transmisión lo mejor posible, ¿no? Ya estamos mejorando y bueno, vamos a ver si terminamos el conversatorio el día de hoy. Solo le pido un Sí, momentito, Vicky, ayúdame, mi hija, por favor. Conteste el WhatsApp, que le envíe un WhatsApp. Ya, ahí estamos al aire y mil disculpas, pero en vivo no hay nada igual. Esto es parte de lo que es, esto es parte de lo que es estar en vivo. Pero bueno, continuemos, que eso es lo importante, Alecita, que sabe que lo más importante a veces en la vida es hacerla, atreverse a hacer las cosas, ¿no? Atreverse a hacer las cosas, no dejar de lado los obstáculos, sino que podamos nosotros sortear las dificultades, así como hemos tenido muchas dificultades para hacer estos en vivos, ya sea por motivos de internet, ya sea por motivos a veces de las falencias de los equipos. Bueno, yo veo personalmente acá mis hijos también cómo enfrentan tantas circunstancias en lo que son las clases, ¿no? Entonces se presentan un montón de vicisitudes. Yo creo que eso es importante para poder empezar este conversatorio, Alecita. sí, pues así mismo es, Ramirito, esto es de valientes, de dejar un poquito al lado la vergüenza, el que dirán, se equivocaron, pero bueno, aquí estamos para conversar, para aprender y para poder hacer que nuestra voz se escuche acerca de el tema que había mencionado anteriormente, la Biblia y la política. Ramirito, háblanos por favor del tema que quedó pendiente el sábado pasado. Quedamos pendiente algo muy importante para conversar esta noche. Un pastor cristiano evangélico puede ser parte de nuestra política. Ya, es muy buena pregunta y sabes que es una pregunta que genera mucha controversia y que siempre se está discutiendo sobre el asunto, siempre hay diferentes criterios. Yo lo que puedo decir es que un pastor no fue diseñado, hablo del diseño, ¿no? No fue diseñado para cumplir esa labor. Un pastor fue diseñado para cumplir otras labores. Sin embargo, nosotros entendemos, por poner un ejemplo, yo creo que este es el mejor ejemplo que podemos hacerlo.
Por ejemplo, cuando una mujercita, nosotros sabemos las mujeres para qué fueron diseñadas, digamos, en la naturaleza, porque cuando hablamos de ontología, estamos hablando más o menos del estudio de para qué o cuáles son las características de las cosas o para qué fueron hechas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la mujer, por ejemplo, por decirle, a veces la mujer no fue diseñada como para, digamos, en el hogar para salir a cazar. En la antigüedad, digamos, las mujeres se quedaban en casa, ¿no es cierto? Más bien protegiendo. Con esto no estoy disminuyendo a la mujer porque hay cualidades que tiene la mujer que el hombre no tiene, ¿no es cierto, Ale? No sé si Sí, está sí, conmigo en eso. sí, Ramirito, en esto sí permítame decir algo muy sencillo, algo que me encantó mucho, Va. que lo leí en Facebook. Em, Nosotras las mujeres, cada una tenemos nuestra forma de ser, nuestras características, nuestras actitudes. Entonces, la mujer que decide quedarse en casa cuidando a sus niños y haciendo esa labor tan maravillosa y tan buena, pues que lo haga porque así lo siente, para ella está bien. Y la mujer que decide salir a trabajar, a explotar su carrera, su profesión, también está bien, Ramirito, viéndolo de alguna manera así. Creo que no tenemos que poner parámetros y decir esto está bien y esto está mal, esto está mal. Todo tiene su límite, pero me encantó mucho este tipo de lectura. También decía esta lectura, hay mujeres que deciden pues antes de casarse tal vez viajar, conocer, estudiar un poco más, considero que también está bien, Ramiro. Solo Ya, eso, entonces mire, disculpe que lo hice. entonces mire, por ejemplo, las mujeres no fueron hechas para la casa, por decir, sino el hombre, ¿no? El hombre salía y cazaba, usaba su fuerza bruta. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer, cuando el hombre abandona el hogar? La mujer tiene que verse obligada a cumplir esas labores. Entonces, en la Biblia hubo una mujer que se llamó Débora, ¿no es cierto? Y esto contesta a veces muchas de las preguntas, si es que el pastor tiene que, si es que la mujer puede o no ser pastora, si es que el pastor puede o no participar en política. Yo creo que esta historia de Débora contesta esas preguntas, que muchos dirán, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Por qué se va por otros lados? No. Débora era una jueza, una líder política, una líder religiosa, una líder de su casa, que sin embargo le comento que ella, aparte de ser una líder política, de ser profeta, eh, hubo un tiempo en que ella hizo hasta de comandante, hasta de general de un ejército. Nosotros sabemos que la mujer generalmente no está diseñada para eso, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión vimos que el general del ejército de Israel le dijo, Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque en ese tiempo, para vergüenza, digo, para vergüenza de nosotros, los hombres, en ese tiempo no había hombres. Entonces, los hombres, había hombres, pero eran muy flojos, parecido al tiempo de ahora un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el general le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, la que fue al mando del ejército fue Débora. Entonces, yo creo que esa historia está ahí para avergonzarnos. Entonces, cuando el hombre falta, vemos que la mujer asume ese papel. Cuando a veces falta un hombre en una iglesia, a veces la mujer asume ese papel. O cuando un hombre falta en el hogar, la mujer asume ese papel. Pero nosotros entendemos que es un papel, no es una norma, eso es una excepción, ¿no es cierto? No es que esa es la norma generalmente es que el hombre dirija por ontología, por su diseño, que el hombre sea el que haga las tareas más fuertes, ¿no? Y eso no quiere decir que el uno es mejor que el otro, porque tienen diferentes características. De hecho, la sociedad ha tratado de igualar al hombre a la mujer, pero no ha podido. Aún en las ciudades europeas le obligan, le quieren obligar a la mujer a que asista a ciertas carreras, pero es la mujer la que rechaza ciertas carreras. Por su misma naturaleza no le gusta. Hay carreras que por naturaleza los hombres escogen y hay carreras que por naturaleza las mujeres escogen. Y no es que se las está obligando, es su naturaleza. Entonces, bueno, lo que yo voy es que el pastor generalmente no está diseñado y el pastor no debería, en cierta manera,
dedicarse a eso, pero si es que no hay quien vaya, yo creo absolutamente que el Señor lo permite. Obviamente son dos tareas excluyentes. ¿Qué quiere decir tarea excluyente, Alexita y amigos que nos escuchan? Que no se puede realizar las dos cosas a la vez. No se puede realizar. Si usted va a ser pastor, si usted va a ser pastor, dedíquese a ser pastor. Y si usted va a meterse en la política, pues hágalo. Y ha habido ejemplos a lo largo de la historia que como no existe, no, o sea, ha existido la necesidad de que alguien esté al frente, como existió la necesidad de Débora, ¿no es cierto? De que alguien vaya al frente del ejército. Asimismo, hay veces que hay la necesidad de que el pastor ha habido, ha existido en la historia, y hay pastores que se han metido a la teología, perdón, a la teología política, a estudiar, a escribir libros de política. Ha habido pastores que han fundado partidos políticos y a algunos que les ha tocado meterse por necesidad, porque no había laicos, no había nadie quien se dedique a hacer esa tarea, pero fueron casos excepcionales, Alecita. O sea, no son la norma, no sé si me estoy entendiendo, son Correcto, sí. excepciones. Entonces tenemos que entender eso, por el pecado, digo yo, el error que ahora se comete actualmente es que el pastor quiere meterse a la política, pero no como una excepción, sino quiere hacer una norma, ¿no es cierto? Quieren hacer una norma de que la mujer tiene que estar al frente en ciertas cosas. No, esas son excepciones. El pastor por diseño no debe dedicarse a la política, esa es la norma, pero puede haber excepciones, que el Señor lo permita por necesidad, como ocurrió con Débora, cuando el Señor permitió que Débora vaya a la guerra, o como usted me puede dar como mujer un caso, ¿no es cierto? Que a veces hay mujeres que se quedan solas, Alecita. ¿Qué opina de ese aspecto usted? Y tienen que tomar la labor de hombre. Claro, lastimosamente son casos muy penosos, Ramirito, y en nuestro país esto no es ajeno y en Latinoamérica tampoco es ajeno. ¿Qué pasa en un hogar? Lastimosamente, lo vuelvo y lo repito, cuando la cabeza de hogar, que es el padre, pues no asume al 100% sus responsabilidades como tal, este hogar necesita a alguien que se ponga al frente. Y en este caso, pues somos las mujeres, ¿no? Porque los hijos no pueden quedar a la deriva, la mujer mismo no puede quedar a la deriva. Entonces, se retira uno de sus obligaciones, tiene que existir la otra parte que está ahí al frente, sin menospreciar en ningún momento la labor, el esfuerzo y el sacrificio que realizan nuestros hombres en cada uno de sus hogares, sin querer hacerme el tema de que feminista en contra de los varones. No, 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 nada de eso estoy queriendo hacer entender, sino que se entienda que si es él el que no está cumpliendo con sus responsabilidades, pues va a tener que asumir la otra persona que está en el hogar y que es adulto, y en este caso es la mujer. No, y mire que a través de la historia le cita, por ejemplo, no sé si usted ha podido ver, ha podido conocer de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo, pídanle a una mujer que las cosas se hagan y se harán. Bueno, no me recuerdo exactamente, pero Margaret Thatcher fue una mujer que cambió Inglaterra, una líder política bastante fuerte y que hizo las cosas muy bien en su tiempo, aunque tiene detractores, ¿no? Pero si analizamos, ella fue cristiana, lo que mucha gente no lo sabe, hija de un padre metodista, de un diácono que predicaba en la iglesia. Y imagínense lo que hizo esa cristiana, o sea, transformó Inglaterra, hizo la transición del comunismo al capitalismo, cuando prácticamente Inglaterra estaba volviéndose la Venezuela de Europa. Entonces, ese país logró salir adelante. Claro que no existen perfecciones, como digo, existen detractores de ella, pero es un ejemplo grande de lo que las mujeres pueden lograr. ¿Cuándo? Cuando a veces los hombres no cumplen sus funciones. Y a veces los laicos, por A o B razones, no cumplen sus funciones. Entonces a veces se puede levantar un pastor en la política, pero obviamente que repetimos,
Lo malo de este tiempo es que mucha gente quiere hacer eso una norma. Y esas son excepciones que se han dado. Generalmente son los laicos los que deben dedicarse a la política, no el pastor, sino generalmente, digo los laicos. Así como generalmente el hombre es el que tiene que tomar las riendas de un hogar, no las mujeres, pero sí les damos una honra, un homenaje a esas mujeres fuertes y valientes que han tenido que tomar la batuta, como lo fue Débora, Margaret Thatcher, como lo son muchas mujeres anónimas, que han tenido a veces que tomar la dirección de su casa para poder sacarla adelante, Alecita. Sí, Ramirito, para poder continuar con este tema de la política, de que si el pastor puede o no estar en la política, explícanos qué significa cuando tú mencionas el tema o la palabra laicos. Sí, sería, bueno, esa palabra es más o menos a los que no están dedicados a la función pastoral o a la función a la función sacerdotal, digámoslo así, porque cuando hablamos de pastores también podría incluirse ahí los sacerdotes, ¿no? A los sacerdotes o pastores, que se los llamaba también en el Antiguo Testamento. Los que no están dedicados a esa función o sea, los miembros de la iglesia que no estén dedicados a esas funciones, podrían y deberían, yo creo que ellos son los llamados a cumplir esta función. Ahora, para seguir adelante también, Ale, tenemos que entender que la política es un llamado, así como lo es el ser ingeniero, así como lo es el ser eh, un doctor, ¿no es cierto? Un médico. Es un llamado y es un llamado al que cada quien tiene que responderlo. Entonces yo creo que esa sería más bien la causa más importante. O sea, si Dios está detrás de todo eso, pues de nosotros está hacer su voluntad o no. Ese más bien sería, yo digo, la pregunta, o sea, lo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, que la política es un llamado. Y como llamado, pues, tenemos que asumirlo. Ya la persona que quiera, pues, cumplir su llamado, lo hará. Y el que no, no, porque nadie está obligado a hacerlo, ni tampoco la Biblia te está prohibiendo, como lo mencionamos, sino que simplemente sería un llamado como para como para poner en un segundo punto. Entonces, el primer punto es que como norma no está permitido que el pastor haga política, pero sí hay excepciones donde el pastor ha tenido que hacerlo por necesidad, porque a veces no han existido los laicos o a veces no han existido las personas seculares para cumplir esa función, entonces ha tenido el pastor que hacerlo por necesidad a lo largo de la historia. Y segundo, también tenemos que entender que es un llamado, Sí, al cual cada quien tiene que tener la sabiduría de saberlo escuchar y de saber aceptar, ¿no? Algo me decía Ale. sí, Ramirito, me parece muy importante esta parte que acabaste de mencionar, que un político es como un doctor, como un ingeniero. Esto me lleva a pensar que el político tiene que ser preparado, tiene que ser alguien Obviamente. que estudie leyes, tiene que ser alguien con conocimientos del tema, no solamente por euforia tener que estar en un puesto político. Entonces, es muy acertado esta observación y esta explicación que tú nos estás dando en esta noche. Claro, el motivo, es que eso es muy importante. A veces los motivos, lamentablemente, pueden llevar a una persona, ¿no es cierto? Uno tiene que analizarse. Y a veces puede ser ambición, poder, prestigio. Obviamente, no es malo que nosotros querramos realizarnos como personas. Sin embargo, los motivos, por ejemplo, ¿para qué quiero ser presidente? ¿Para sentirme presidente o también para ayudar a mi país, para ayudar a mi nación? Entonces tenemos que analizar mucho los motivos. Como digo, lo lamentable a veces en el cristianismo es que muchos quieren hacer de la excepción la norma, ¿no es cierto? Y ese es el problema, nada más. O sea, entonces, eh, eh, como para hablar una tercera parte acerca de este tema,
entra la preparación, lo que usted mencionaba. Ese sería el tercer punto. Digamos, sí puede, digamos, el cristiano tiene que participar en política, sí, es muy importante, pero hay una parte que es grande, o sea, que es más importante que todo, tiene que ser preparado, ¿cierto? Mire que Martín Lutero dijo algo, en el trono del príncipe prefiero un turco preparado que un cristiano impreparado. No sé si quedó claro, lo dijo Martín Lutero, en el trono del príncipe prefiero un turco preparado que un cristiano impreparado. Eso lo dijo Martín Lutero, Alecita. Claro, todo está apuntado a la preparación que tenga el ser humano para ejercer este tipo digámoslo, de papel en la sociedad. Todo está indicado en el tipo de preparación, Ramerito, y de eso va a depender el desarrollo de la ciudad, del país que quieran dirigir. Sí, ahora, ¿cuál es el problema? El problema, bueno, estamos hablando acerca de un cristiano, ¿no? Si un cristiano tiene o no que participar en política. Ahora, ¿cuál es el problema del cristiano? Y ahí sí tenemos mucha tela que cortar, Alecito. El problema del cristiano, lamentablemente, es que a veces no está preparado. O sea, el cristiano tiene que entrar en política, pero escúchese bien esto, pero a la manera de Dios. Ese es el problema. ¿No es cierto? Nosotros ya no podemos entrar a la manera digámoslo así, del mundo. Porque si tenemos una convicción cristiana, si tenemos unos principios, no podemos entrar a la manera del mundo, sino como cristianos tenemos que entrar a la política a la manera de Dios. Y ese es el problema que ahí la mayoría de cristianos no lo conocen, ¿no es cierto? No se han preparado para saber qué es lo que la Biblia habla sobre política. Y ese es el gran problema. Por decirle algo, Alecita, que a usted le va a sorprender. El primer presidente cristiano que tuvo Latinoamérica fue en Guatemala. Y eso fue un desastre. Eso fue un verdadero desastre. Y Guatemala, después de un tiempo, volvió a tener otro presidente cristiano. Y también fue un desastre. O sea que allá ni los mismos cristianos quieren votar por los cristianos. Ni los mismos cristianos de Guatemala quieren saber nada de los evangélicos en la política, porque no estuvieron preparados. Sí, hay otra. Y y la mayoría de la gente no conoce estas historias. Ahora vamos al presidente de Haití. El presidente de Haití, antes de iniciar la pandemia, salía a decir la solución para Haití es Cristo. Luego de 3 meses salió nuevamente a su balcón presidencial a decir que la solución para Haití es Cristo. Pero créanme lo que ese país está, no sé si peor o igual que Venezuela, está al borde del desastre. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí no están preparadas, nunca estuvieron preparadas. Entonces, la gente piensa que por el hecho de ser cristiano ya hay que votar por alguien o tiene que estar al frente de un curul, sino que al contrario, tiene que esa persona estar bien preparada, como lo dijo bien Martín Lutero. Ahora, lamentablemente, por ejemplo, en Latinoamérica, Alecita, y es parte de nuestra cultura evangélica inclusive, no hay ningún cristiano que haya estado en la política que haya tenido éxito. Todos han fracasado. Lastimosamente. Sí, lamentablemente. Mire que muchos, por ejemplo, hablan actualmente de Nayib Bukele. Y Nayib Bukele, o sea, es tan tremendo el desconocimiento del cristiano. El cristiano es el que más desconoce, no solamente de la Biblia, sino a veces de las cosas que pasan en el mundo, de las noticias, de la política. Porque mucha gente cree equivocadamente que Nayib Bukele es cristiano. Le comento que Nayib Bukele es católico, él se autoproclama católico. La diferencia es que Nayib Bukele, bueno, y a Nayib Bukele se lo ha encontrado orando en las mezquitas. ¿Por qué? Porque si usted le llama la atención, Nayib Bukele, o sea, es un apellido del Medio Oriente, ¿no es cierto? Correcto. Pues su padre es un líder musulmán
y su padre ha construido las primeras iglesias musulmanas en El Salvador. Su padre es un líder musulmán y él, bueno, se autoproclama católico, pero la gente se confunde y piensa que él es cristiano porque él habla mucho de Dios, igual como lo hacía también Hugo Chávez. Hugo Chávez también hablaba mucho de Dios y Hugo Chávez tenía alianzas con algunos pastores, con muchos cristianos, reconocidos inclusive a nivel internacional. Lo mismo hace Nayib Bukele y muchos se confunden porque en cierta ocasión Dante Gebel, por invitación de él, fue a visitarlo a Nayib Bukele. Pero Nayib Bukele, si usted lo escucha, él no cree en las religiones. Él dice, yo solamente creo en Jesús, no creo en las religiones. O sea, él es un ecuménico. En pocas palabras, si nosotros nos damos cuenta, el nuevo orden mundial es el que no quiere saber nada de religiones, ¿no es cierto? El nuevo orden mundial dice que solamente tengamos una sola religión y que sigamos a Jesús. Pues es lo mismo que piensa Nayib Bukele. Y no me extraña que Dante Gebel haya aceptado su invitación, porque Dante Gebel recibe invitación de muchísimos políticos, tanto de izquierda como derecha, y parece que eso ha confundido al pueblo evangélico y piensa que Nayib Bukele es cristiano, pero él no es cristiano. Es más, sus convicciones y su forma de hacer política contradice muchísimo a lo que nosotros pensamos. No sé si podría dar una opinión ahí, Alecita. Realmente sorprendida, Ramirito, sorprendido de este tema que acaba de mencionar del presidente de El Salvador, pues he quedado sorprendida, no puedo decir otra palabra, porque era parte del pueblo cristiano que realmente pensé y creía que él era cristiano y cristiano evangélico. No lo Es que eso es relacionaba lo que, mucho con el otro tema. Sí, sí, no, es sí. que eso Y es lo que esa la es mayoría parte, de, sí. Y así lo hace ver los medios de comunicación, los medios de Facebook y todo lo hacen ver así y creemos lo que queremos creer también, Ramerito, ¿no? claro, es que el Porque mismo de cristiano, sí, los mismos cristianos se engañan a sí mismos y ellos han sido los que han difundido eso porque ellos, digamos, cuando lo vieron con Dante Gebel y porque Dante Gebel lo invitó, ellos creyeron, ¿no? Que él era cristiano. Pero como digo, él es ecuménico, él cree en el nuevo orden mundial, en el sentido de que él cree que, ¿en qué sentido? En que él cree que no debe haber religiones y que solamente tenemos que seguir a Cristo. Ahora, y no, no, Ramerito, el otro tema también que nos inclina a creer en que él es cristiano es por los, digámoslo así, por los frutos que de alguna u otra manera también vemos. Claro que no claro, vemos ahí al va, 100% qué es lo que está pasando, ¿no? Pero está haciendo ya, bien en su país las cosas. esa es otra cosa que es muy equivocada, lamentablemente, ¿verdad? Es un tema muy difícil, por eso yo le digo que la gente no conoce, él se lo ha visto rezando en las iglesias musulmanas. Esto es noticia en Salvador. ¿Y es por qué? Porque él es ecuménico, obviamente, y él se autoproclama católico. Bueno, y como digo, no extraña que Dante Gebel también, que ha sido acusado de eso, lo haya visitado, porque Dante Gebel también ha sido acusado de eso, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es el asunto? Él es un presidente que le va a sorprender algo, es un presidente de izquierda y es socialista y es muy difícil que un cristiano, con el mayor de los respetos, yo respeto a la gente que es cristiana, pero esa, o sea, no, el que se pone a estudiar la cosmovisión bíblica va a entender que un cristiano no puede ser socialista, es imposible. Es Mm. imposible porque es como que un cristiano quiera ser, por ejemplo, el satanismo tiene sus reglas, tiene su Biblia, tiene su doctrina, y es imposible que un cristiano sea satánico y cristiano al mismo tiempo. Sin embargo, en este tiempo de posmodernismo hay gente que se ha autoproclamado cristiana y satánica, le cuento. Entonces, es difícil que un cristiano sea socialista, o sea, eso no se puede dar. Sin embargo, es algo que desconoce la mayoría de cristianos porque no se estudia cosmovisión bíblica.
Entonces Claro, o sea, la cosmovisión cristiana no va con el marxismo. Por decirle algo, la Biblia apela por un gobierno limitado, por un gobierno, en cambio, el socialismo, el Dios, su Dios es el Estado y apela a que el Estado se encargue de todo, por decirle algo, ¿no? Ellos apelan a que las cosas no, la Biblia te apela a la propiedad privada, el socialismo te apela a la propiedad comunitaria, ¿no? Y si el gobierno tiene que expropiarte, algún momento te lo expropia. La Biblia aboga por los mercados libres, el socialismo aboga porque la economía sea controlada por el Estado. Entonces, por ejemplo, la Biblia al hablar de política te dice que el gobierno tiene que tener pesos y contrapesos porque el hombre es corrupto de naturaleza, ¿no es cierto? Entonces hay que poner, tiene que haber la separación de poderes para poder existir un equilibrio. En cambio, el marxismo, el socialismo te habla de que el hombre es bueno por naturaleza y que solamente la sociedad lo corrompe. Entonces son ideas totalmente distintas de un extremo al otro. No, no se puede. Entonces sí, lo que estoy entendiendo, Ramerito, es de que el socialismo es antibíblico, sí, o sea, es resumido en en verdad. pequeñas palabras, ¿no? Sí. Entonces, mire, vamos a seguir hablando de este asunto de, ya que me preguntó usted de los frutos de Nayib Bukele, por ejemplo, mire, él se parece mucho al presidente Correa en sus inicios. El presidente Correa tenía bastante popularidad, ¿cierto? Pero lamentablemente yo como ser humano eh, me niego a juzgarlo, no tengo el derecho de juzgarlo a Correa como ser humano, ¿no? Puede haber sido un hombre con buenas intenciones, pero el sistema que él maneja para mí es totalmente equivocado, porque es un sistema socialista que ha fracasado a nivel mundial. Muchos que no saben de política nombran ciertos países que actualmente tienen una forma mixta de política, aplican un poco de capitalismo y un poco de socialismo, pero el socialismo puro nunca ha funcionado. Entonces, para comentarle, Correa, por ejemplo, él tenía altos índices de popularidad cuando inició y a nivel internacional, él era muy aclamado. Es exactamente el mismo caso de Nayib Bukele. Pero, ¿qué pasó con Nayib? ¿Qué pasó con Rafael Correa? Usted sabe que comenzó él a endeudar mucho al país, a pesar de que tenía el barril de petróleo, llegó a estar en $140 y con eso cualquier política pública es financiable por cierto tiempo. Pero yo le hago una pregunta, digamos que usted tenga los ahorros de su casa. Cuando usted comienza a comerse los ahorros de su casa es porque algo está pasando en la economía, ¿no es cierto? Ya no hay liquidez. Por eso es de que cuando uno ya no tiene liquidez, Ramirito, cuando uno ya no tiene los ingresos, sea de su propio sueldo o de su propio negocio, usted tiene que, en el mejor de los casos, si tuvo sus ahorros, como usted lo acaba de mencionar, empezar a gastarlos. Y el rato que uno empieza a gastar y a ocupar eso es porque uno está mal económicamente. O sea, eso es Eso, esa era clarísimo. la respuesta. Sí, 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 sí. Eso es Ese- clarísimo. Ahí es- no hay dónde equivocarse. ya, otra cosa, Alecita, para que la gente vea que no somos detractores de él en ningún sentido, no queremos eso. ¿Qué tal si su mamá le presta a usted $500 y le dice, mija, te ruego que me los tengas ahí guardaditos un ratito? Y usted, dinero que no es suyo, comienza a cogérselo, ¿no es cierto? Lo hago caja chica mía. Sí, y usted dice, no, pues es que ese dinero va a producir más. Bueno, usted sacará sus argumentos, pero eso fue lo que hizo nuestro presidente Rafael Correa, lamentablemente. Se comenzó a comer los fondos reservados, o sea, todos nuestros ahorros, y comenzó a coger dinero que no es suyo, como es el dinero de los jubilados, como es el dinero de la banca privada, del seguro. Es porque él estaba muy mal, o sea, es porque el Ecuador estaba mal ya porque él aumentó demasiado el gasto público, se sobreendeudó, carreteras con sobreprecio, sobreendeudamiento, engordó demasiado el Estado, con mucho sobrereglamentación, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese sistema
que siempre fracasó. Entonces, su nivel de popularidad, ¿qué pasó? Comenzó a bajar. Ya no era el mismo. Así que él recurrió a Lenin Moreno. Claro que hasta ahorita hay gente que sigue idolatrando y seguirá idolatrando a Rafael Correa, eso es claro, ¿no? Siempre va a haber eso. Pero la mayoría del pueblo ecuatoriano se dio cuenta, ¿no es cierto? Y ya Sí, bajó su índice de popularidad. lo A que, lo, tal punto que, sí, 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 sígale. lo que no termino de sorprenderme es de que podamos compararlo con el presidente de El Salvador y podamos comparar estos dos países, porque eventualmente, a la vista de nosotros, claro, solo vemos lo que nos indica también, esa es otra cosa, ¿no? Parece ser que El Salvador está mejor atendido e incluso en esta época de pandemia parece ser que lo manejó bien. Todo eso nos hace una nube que no podemos ver más allá y decimos, este es uno de los mejores presidentes. Claro, es que ahí le comento algo. Él está haciendo la misma política que la hizo Rafael Correa aquí, está sobreendeudando al país. Hay obras, pero a veces con sobreprecio y hay mucha subida de impuestos. Hay mucho engordamiento del Estado, etcétera, 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 etcétera. O sea, por ejemplo, digo, es algo totalmente contrario a lo que recomienda la Biblia, por decirlo algo. ¿Por qué? Porque él es socialista, o sea, él no, él de política y Biblia él no sabe nada, o sea, porque en primer lugar no es cristiano, de eso debemos entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que él está teniendo problemas con la Corte Constitucional, pero los problemas que él tiene no son los que tenemos nosotros, porque aprobaron el aborto, porque han aprobado el matrimonio igualitario, sino que ha sido porque mucha gente le planteó juicios a él porque por los encierros, ¿sí? Porque él no ha dejado salir a mucha gente ha sido muy reprimida, mucha gente ha sido perjudicada en sus negocios. Entonces él tiene una política de que nadie me sale de control. Ese ha sido el problema. Entonces la gente no entiende, no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces yo lo que le digo es que él, al igual que Rafael Correa, está tomando los... Acuérdense que Rafael Correa tomó todos los poderes del Estado prácticamente. Lo mismo está haciendo Nayib Bukele. Entonces, a la larga, lo que le puedo decir es que a la larga, por la experiencia, esos sistemas fracasan. Entonces, mucha gente va a ver el fracaso de ese país en poco tiempo o a la larga. Pero bueno, es un presidente que sí es muy astuto, maneja mucho Totalmente, lo que es el marketing, porque él tuvo una agencia de publicidad correcto. y él siempre se maneja con encuestas y siempre le gusta darle al pueblo lo que él quiere, ¿no? Que es darle sancocho, fiesta, fútbol. Entonces, yo le puedo decir o sea, no ha existido un presidente en Latinoamérica evangélico con éxito precisamente porque no han estado preparados, porque no han sabido aplicar. Por eso en la primera entrevista le cuento a Alexita que conversamos con Tatiana. Nosotros hablamos que el modelo bíblico tuvo éxito en Estados Unidos en el siglo XIX. Sí, en el siglo XVI tuvo éxito en Inglaterra, en Escocia, en el siglo XVII y XVIII en Holanda, en Suecia. O sea, actualmente este modelo bíblico del que estamos hablando tiene éxito en África, en los 10 leones africanos. Entonces estamos hablando que cuando nosotros aplicamos los principios bíblicos, sí hay éxito, no es una utopía. Cuando se aplica gobierno limitado, mercados libres y cuando se aplica la libertad, la propiedad privada, que es lo que enseña la Biblia. Y cuando se aplica la Biblia a la política, existen resultados, ¿sí? Pero lamentablemente nosotros vemos que no hay gente preparada, digamos, no hay candidatos que sepan sobre los principios bíblicos que enseña la palabra sobre política. No hay, actualmente no hay. Y eso es lo que, por ejemplo, el diablo le interesa. O sea, lo digo así, el enemigo que a veces nosotros le llamamos. Él no quiere que la gente participe en política, quiere que la gente se quede en casa para que no seamos sal y luz. Pero cuando alguien se atreve a hacerlo de política, él quiere que lo hagamos a nuestra manera, no a la manera de Dios.
correcto. Con Entonces, respecto, él, sí. sí, Ramirito, sí, antes de que se me vaya la idea, mencionaste a Estados Unidos, si no me equivoco. En la actualidad, en el billete, en el dólar que maneja Estados Unidos, podemos leer la frase, nuestra confianza está en Dios. Hasta la actualidad sigue esto, y puedo decir hasta la actualidad porque no sabemos qué vaya a pasar de aquí a futuro. Entonces ellos claro, pero basaron su constitución en principios bíblicos, como tú lo mencionas. sí, en sus inicios sale. Ahorita es Eso prácticamente ese sí, país ya es un país socialista. sí, 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 Ya, sí. ya se alejó prácticamente de todos los principios que a ellos lo hicieron grande. Y la inflación en Estados Unidos recién escuchaba, es una de las más grandes porque ellos, por ejemplo, están imprimiendo moneda. Ya lo hizo el presidente Trump también. Eh, ellos están haciendo totalmente, repito, las políticas que está haciendo Estados Unidos, todas son contrarias a lo que recomienda la palabra. Y ellos ya vienen haciendo esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya ellos prácticamente no son el pueblo que eran en sus inicios, ni son ni manejan los principios que los llevaron a ser la gran nación que fueron, ¿no? Ya se apartaron de su Dios y se apartaron de todas las normas bíblicas de lo que es política. El cristiano ha salido y los cristianos que se quedan, muchos son impreparados. Con decirle lo que está pasando en la educación en Estados Unidos es lo mismo que en la política, porque la universidad más, la primera a nivel mundial que era, que era Harvard, como otras universidades como Princeton, lo hemos dicho, fueron fundadas por cristianos y se enseñaba ahí principios cristianos en la ciencia, en el arte, en la política, pero lamentablemente pues ahora todos los cristianos salieron de ahí, salieron de la vida pública, salieron de la política, de la educación, han salido del arte. ¿Y quienes han tomado ese lugar? Pues han sido gente secular, gente que maneja el socialismo, el marxismo, y eso es lo que se enseña en esas universidades. Lo mismo que ha pasado en la educación, ha pasado en la política en Estados Unidos. Entonces, no es de extrañarnos que ese país prácticamente ya va rumbo al desastre. Más bien, países como Asia, como África, nos llevan la delantera en este aspecto, Alecita. Sí, lastimosamente ese es el gran error que tiene el ser humano, alejarse de Dios, alejarse de los principios bíblicos y después, ¿qué es lo que pasa con las naciones? Solo pagamos las consecuencias de esto. Pero ahí viene la pregunta, la gran incógnita, ¿dónde estamos los cristianos para hacer frente a todo esto? ¿Nos hemos escondido en nuestras cuatro paredes? Que no sepan que ni siquiera estemos ahí. Estamos predicando no solo entre nosotros mismos una vez a la semana y estamos dejando que todo, a la final, todo llegue a ser gobernado y controlado por este tipo de personas que se alejaron de la Biblia, que se alejaron de los principios bíblicos, como lo está pasando en todas las naciones en la actualidad. Ahora, un poquito retomando el tema, el pastor puede ser parte de la política. Yo considero que también depende mucho de la actitud que tenga cada pastor, porque puede haber pastores que sean pacíficos, tengan una actitud pasiva, tranquila, pero puede haber pastores que, aparte de ser y realizar esa labor tan maravillosa que es de cuidar, de proteger, de, digámoslo un poquito, de vigilar a su pueblo, a sus ovejas, de estar viendo qué les falta, orando por ellas, comunicándose con ellas, porque esa es la labor del pastor. Aparte de eso, tiene esa actitud y esa valentía de enfrentar un tema tan importante como es la política, considero que podría hacerlo. Pero como tú lo dijiste, separando ambas cosas, no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro, lo que sí debe hacer el pastor, y es el llamado, Alecita, como te comentaba en el programa anterior, los sacerdotes y los profetas en el Antiguo Testamento
eran eminentemente políticos. O sea, ellos estaban cerca de los reyes. ¿Para qué? Ellos se sentaban con los reyes para asesorarlos, para inclusive reprenderlos muchas veces, para exhortarlos, para mostrarles el camino. Y ese es el deber del pastor, ese es el deber del sacerdote, aunque no de estar allí participando en política directamente, si es que Dios no lo ha llamado, como decimos, en una excepción, porque a veces hay excepciones, pero sí esto tiene que estarlo enseñando. Y eso es lo lamentable, que no se enseña esto. Esto no se enseña actualmente en las iglesias porque se desconocen los principios bíblicos que te enseña la Biblia sobre política. Entonces no se enseña, peor aún como para exhortar, como para enseñar, como para aconsejar, peor aún para ser atalaya de un pueblo. Y yo le comento, o sea, no quiero, yo sé que tal vez sea muy duro lo que yo vaya a decir, pero recordemos que los últimos candidatos cristianos a la presidencia de la República que hemos tenido, los dos han sido pastores. Pero lamentablemente, o sea, nosotros podemos ver que ellos tampoco conocen los principios bíblicos, principios políticos que enseña la Biblia, como son gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, porque eso lo vemos en sus propuestas. Usted ve, por ejemplo, que el último candidato propuso crear el Instituto de la Familia. Y eso totalmente es algo que la Biblia no lo respalda, porque ya lo dijimos, la familia no le pertenece al Estado. El Estado no tiene por qué regular la familia, ni tampoco la educación. Eso enseña. Mire, cuando yo escuchaba recién un poco, estaba en el Facebook navegando y había un cristiano que dijo, no debemos de darle nuestros hijos al César. Y la gente decía, sí, nuestros hijos tienen que estar en casa, tenemos que enseñarle nosotros. Pero la gente no se daba cuenta de lo que estaba diciendo este pastor. Este pastor lo que estaba diciendo es de que la educación tiene que ser privada, Alecita. Tiene que haber esa posibilidad donde el Estado no se meta. Y en las economías de más rápido crecimiento en el mundo, existe eso. Lo que pasa es que un gobierno bíblico nunca hemos tenido en Latinoamérica. Entonces, por eso a nosotros se nos hace raro el decir que a lo mejor la educación va a ser privatizada. Pero en los países que han aplicado esto, han seguido los consejos bíblicos, han sido países que han sido muy prósperos y han sido países donde han avanzado en todo aspecto. Entonces, no podemos crear un instituto de la familia si la palabra no lo apoya, porque eso es más estatismo, eso es más cesarismo, eso es engordar al Estado, eso no es gobierno limitado. Entonces vemos que ellos no lo saben y no lo han enseñado. O por ejemplo, cuando dicen que van a gobernar con pragmatismo, o sea, con lo que es práctico. Yo he escuchado decirles que no son ni de izquierda ni de derecha, cuando nosotros no podemos aplicar un poquito de gobierno limitado y un poquito de estatismo, un poquito de mercado libre o un poquito de regulación. Tenemos que seguir un solo camino. Por decirlo así, no podemos andar mezclando. Y cuando ellos hablan de ética, mire, si usted le pregunta, por ejemplo, al presidente Rafael Correa, y ya creo que lo mencionamos en el programa anterior, si usted le pregunta, él le va a decir que la causa de los males del Ecuador es la corrupción. Entonces, la propuesta de él es la ética, ¿no es cierto? Que tenemos que ser más morales, ¿ya? Y si usted lo escucha, al último candidato cristiano dijo lo mismo, hablaba del pragmatismo ético, pero Ale, la Biblia enseña que la corrupción en el gobierno es producto del estatismo. ¿Qué quiere decir? O sea, de que el gobierno abarca demasiadas funciones. Cuando el gobierno se mete en todo, en la salud, en la educación, en el deporte, en la ciencia, en la familia, en la iglesia, ahí comienza a haber corrupción. El estatismo, el cesarismo que se llama eso,
es lo que produce, o sea, un gobierno obeso y grande es lo que produce la corrupción. El gobierno limitado, ¿qué viene a hacer? Viene a combatir eso. ¿Por qué? Porque el gobierno limitado te dice que el ser humano por naturaleza es corrupto, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted tiene un gobierno pequeño dedicado solamente a seguridad, infraestructura y justicia, usted lo puede manejar mejor, se vuelve más manejable. Nunca vamos a acabar con la corrupción, ni nunca con la pobreza, como dijo Jesucristo, los pobres siempre los tendréis, pero sí se la puede disminuir. En los países donde se ha aplicado el gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada que enseña la Biblia, los pobres han sido pocos. La clase media ha sido la mayoría y también ha habido pocos ricos, perdón. O sea, no muchos ricos, medianamente, digámoslo así, pero no es un triángulo como es en nuestras sociedades, donde los ricos son unos pocos, la clase media más poquita y los pobres son la mayoría. Entonces, imagínense que la respuesta no está en lo moral, la respuesta no está en ser más morales, más éticos, más buenas gentes, la respuesta está en obedecer los principios bíblicos de gobierno. O sea, acabar con el estatismo, que es lo que produce la corrupción, acabar con esos gobiernos, devolverle al Estado sus verdaderas funciones y que el Estado no se meta donde no tiene que meterse. Por eso hay burocracia, asistencialismo, clientelismo político. Por eso estamos como estamos en el occidente, Al. Entonces, vemos que aún los presidentes que pareciera que deberían estar preparados o candidatos que deberían estar preparados no lo están. Entonces, y como le digo, aún si usted se va a Guatemala, allá no quieren saber nada. Si un candidato cristiano se lanza a la presidencia, ni los cristianos votarían por él, por la Claro, mala experiencia que han tenido, ¿no? sí, Ramerito, está bastante clara la exposición de esta noche. Una pequeña conclusión a la que podemos llegar definitivamente es de que el conocimiento, la preparación en este tema de ser político es el que nos va a llevar a que nuestros pueblos salgan adelante. Definitivamente, y nosotros como cristianos prepararnos doblemente, porque como usted lo dice, Ramerito, la Biblia nos enseña los principios políticos que debemos llevar, que debemos acatar. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y caminó con sus discípulos, Él inquietó mucho a los temas y poderes políticos de aquel tiempo. Una porque movía masas de gente. Otra, por las enseñanzas que él tenía. Eso los inquietó a un nivel extremo, no sabían qué hacer. Podríamos decir que a los gobernantes de aquel tiempo los volvió locos. Todo lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar y a hacer, a ellos los inquietó. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Que lo sigamos a Él. ¿Y qué es algo que les decía el Señor Jesucristo a sus discípulos? Aquí lo tengo en la Biblia. Dice, lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que os digo al oído, proclamarlo desde las azoteas. Esto lo tenemos en Mateo 10:27. ¿Dónde estamos siendo luz? ¿Dónde están nuestras azoteas para proclamar lo que Él nos enseñó? Lindo, lindo, lindo creo que Aquí. terminar con Sí, ese sí, versículo, con esa sí, reflexión, Ale, lindísimo. sí, sí, Ramirito. Es bastante, Ahí está clara nuestra misión. meternos en estos temas es bastante apasionador y seguirlo estudiando es nuestro deber y seguir haciendo que eso nos escuche es también nuestro deber. Por eso estamos aquí en esta noche con un poquito que la tecnología, un poquito que los nervios, pero bueno, todo eso se lo puede vencer. Y una vez más, Ramirito, es muy oportuno tener a alguien como usted preparado en esto y que nos abra los ojos. ¿Y qué está bien y qué está mal?
algo más, Ramirito, para poder concluir su resumen, su conclusión, eh, lo que tú quieras decirnos en esta noche. Bueno, tal vez un poquito decirle lo que usted dijo, Jesucristo vino a cambiar. La civilización le debemos a Jesucristo. Totalmente. Las mujeres le deben muchísimo a Jesucristo y Todos los... a veces las feministas más bien ven un enemigo en la Biblia, cuando la mayoría eran mujeres las que se convertían, porque Jesús trajo libertad. En ese tiempo a las mujeres se las mataba si el esposo quería, mataba a los hijos si es que el esposo quería. Pero el cristianismo vino a cambiar cuando le mandaba al padre inclusive a que no exaspere a sus hijos. Eso comenzó a cambiar la sociedad y fue el cristianismo el que hizo que los padres ahora inclusive ya no, los padres antes, si querían, mataban un hijo, si no, no, tenían ese poder. Y a partir del cristianismo es que cambió eso, la civilización cambió. Y a la mujer se le dio su lugar y a la mujer se le devolvió. Claro que surgieron también otros periodos oscuros a través de la historia, pero estamos hablando qué pasó desde la venida de Jesucristo, qué hizo. Vino prácticamente a cambiar muchísimo de la civilización, Ale. Entonces, nuestro mayor ejemplo, nuestro más grande ejemplo, Alexandra, es Jesucristo, ¿no es cierto? Él nunca se cayó, él siempre dijo lo que tenía que hacer. Él no solamente enseñaba lo que es bonito, ¿no es cierto? Mm. Él no dijo, bueno, voy a enseñarles sobre la salvación, sobre el amor, y lo negativo no voy a hablar, no les voy a decir a los fariseos sepulcros blanqueados, ni les voy a decir raza de víboras, no. ¿Para qué me voy a meter en problemas, no es cierto? Él se los ¿Para qué le dijo. voy a decir esa zorra a Herodes? Que eso le dijo, ¿no? ¿Para qué? No, yo no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero él lo hizo, ¿no? Ese es nuestro mayor modelo. Así mismo es, y me hiciste acordar de Juan el Bautista, que voy a decirlo así por bocón, le cortaron la cabeza también, ¿no? Porque Sí, él también lo dijo directo, sí. Esa es nuestra derechito. misión, Ale. Sí, sí, A sí. veces nos dicen que solo tenemos que encerrarnos a orar, ¿no es cierto? Imposible. Solo oremos, No, 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 no digamos nada. Es no, mentira. no. Nuestro ejemplo es Jesucristo y él oró, fue uno de, el mayor ejemplo en oración, pero fue el mayor ejemplo en acción, Ramirito. Mira que sus propios discípulos, los que caminaban con él, se sorprendían y se asustaban de por qué tenía que defender a las mujeres de aquel tiempo, y sobre todo aquellas mujeres que eran tachadas de pecadoras. ¿Quién A fue los el mismos mayor, niños. quién fue el mayor defensor, el mayor cuidador de las mujeres? Fue él. Él. Correctísimo. No, no, no hay nadie más en la historia que se haya escrito que alguien haya defendido tanto a la mujer como lo hizo él. Esto es interminable de conversar, Ramirito. Sí, Ale, ha sido muy lindo. Yo creo que podemos despedirnos y invitarles, ¿no? Porque va a haber más programas como estos y me parece que usted va a tener un invitado la semana que viene, ¿no? Sí, pues no voy a confirmarlo porque no tengo todavía la certeza que es así, pero esperamos que con la ayuda de Dios el próximo sábado, Dios mediante, en primer lugar, Ramerito nos siga acompañando y vamos a confirmar la invitación de esta tercera persona que nos va a ayudar, que va a ser buenísimo también. eh, una persona un activista de Provida y que nos va a ayudar mucho a hablar y a entender un poco más de este tema muy delicado, pero muy importante también que es sobre el aborto. Eh, Ramirito, he aprendido mucho y espero que los que nos han podido escuchar, han dedicado un poquito de su tiempo también hayan aprendido, hayan escuchado y con esto podamos tener un poquito más de luz, un poquito más de conocimiento en nuestras mentes para no dejarnos engañar de todo lo que vemos y escuchamos. Bien, Alecita, un abrazo entonces y que Dios le bendiga, ¿cierto? Gracias, Ramirito, cuídese mucho.